Muchas gracias por estar aquí. Hay muchas que ya me conocen, hay otras personas que no me conocen y por eso les quiero contar un poquito sobre mí. Eh, yo desde niña fui una persona que era muy violenta, muy agresiva, siempre buscaba pelea y siempre estaba peleando y era feliz peleando. Y eso me llevó a que a los 19, 20 años aproximadamente empezara a meterme a todo esto de cursos de desarrollo humano. Estuve trabajando mucho en mí por muchos años. Después decidí estudiar coaching en desarrollo personal y espiritual y poco a poco me fui metiendo en todo ese mundo y veía que sí había mejoría, que sí había resultados, pero algo faltaba y algo pasaba para que yo de verdad dejara de estar buscando peleas por todos lados. Entonces, fue como llegó el tema de las vidas pasadas a mi vida y más adelante les voy a contar la segunda parte de la historia, de mi historia, para que sepan qué fue lo que pasó y cómo fue que me ayudó. Pero antes de comenzar, les quiero decir explicar más bien qué es la terapia de vidas pasadas, porque a veces pensamos que solamente es como ir, recordar y no tiene ningún sentido o a lo mejor no tiene algún sentido terapéutico. Y la realidad es que la terapia de vidas pasadas es una técnica psicoterapéutica transpersonal. Y bueno, si nos vamos como un poco al origen, los griegos al alma la denominan psiquis, perdón, psique. Y de la psique se deriva psiquis. Y de psiquis viene psicología, que es psicología, el estudio del alma. Entonces, por eso es que la terapia de vidas pasadas, generalmente nosotros los terapeutas la llamamos la terapia del alma, porque en el alma es donde están los dolores y entonces al alma es a la que ir, es a la que hay que ir a sanar. Por eso es que es la terapia del alma y así nos gusta llamar. Y ya que estamos un poquito en la historia, voy a irme más atrás en la historia, desde donde podemos ir como que localizando, ubicando un poquito eh, el tema de vidas pasadas. Desde Buda y Patanjali, Patanjali es una persona muy importante en yoga, es una persona de la antigüedad. Ellos dos desde hace mucho tiempo ya hablaban, ya hacían referencia a la posibilidad de recordar vidas anteriores. Ellos dos ya lo hacían en su época. Y después, Heródoto, que es un historiador griego, él narra que en aquella época de los griegos, a las personas que estaban enfermas las llevaban a templos donde los inducían en un sueño hipnótico. Y esto lo hacían con fines terapéuticos. ¿Para qué? Para poder curar a las personas que llevaban a los templos. Ahora van a comprender el sueño hipnótico que tiene que ver con vidas pasadas. De ahí de los griegos nos vamos a saltar un poco, les decía que tengo mis apuntes, a 1887. En 1887 en España es cuando se documenta la primer regresión. Ahí es cuando al fin se documenta por primera vez una regresión y en esta se hace con la técnica del magnetismo o con el sueño hipnótico. Y en aquel entonces, en 1887, a esta regresión le llamaron renovación de memoria. Después, en 1888, un coronel de apellido Rochas, él había sido coronel toda su vida, se había dedicado a hacer investigaciones y entonces él lo que hace al jubilarse en 1888, que se jubila, lo que hace él es empezar a investigar los estados profundos de hipnosis, o sea, el sueño magnético.
lo que hacían en los templos anteriormente. Y él lo hace con fines de investigación, no solamente porque sí, sino con fines de investigación. Y de hecho, muchos de las sesiones que él daba, las hacía en una facultad de medicina donde había varios expertos que empezaban a hacer las investigaciones referentes a este tema de recordar memorias de vidas pasadas. Y él es el que con estas investigaciones empieza a sentar las bases del trabajo terapéutico. Es decir, ya no nada más regresar y ver qué fui y qué hice en vidas pasadas, sino empezar a darle ya un sentido terapéutico, un sentido que fuera de sanación. Un poquito más adelante, ya en los 50, en 1950, es decir, desde 1888 saltamos hasta 1950, en esa época y en los 50 ya había bastantes personas que le empezaban a practicar, varios doctores y psiquiatras que le empleaban ya con fines terapéuticos. Después de Rochas, este coronel, no se sabe exactamente quiénes fueron los que empezaron a desarrollar ya las técnicas más terapéuticas, pero sí se sabe que en los 50 ya doctores y psiquiatras la empezaban a usar con fines terapéuticos. Pero hasta en 1950, de hecho, ya en la parte de Sudamérica, lo que es Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, en todos esos países ya era muy difundida la terapia de vidas pasadas o las regresiones. Y entre los 60 y 70 es cuando empieza a tomar ya una forma más estructurada, ya empieza a haber una estructura más formal del proceso de cómo llevar una regresión o una terapia de vidas pasadas. En 1968 hay una persona que se llama Thorvald Netlevsen. Esta persona empieza a llamarla ya como terapia de la reencarnación y lo que él hace es proponer esta terapia de reencarnación como un apoyo para la psicología. Él propone que la psicología se apoye de la teoría de la reencarnación y estas técnicas terapéuticas que ya se estaban desarrollando. De ahí más adelante, me voy a saltar hasta 1980, empezó a difundirse mucho más esto gracias al doctor Brian Weiss. Seguramente muchos de ustedes que están aquí lo conocerán, que él tiene un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, que es un libro muy famoso, y ahí incluso él narra la historia, que dice Itze que sí, exacto, Itze, seguro la mayoría que está lo sabe. Él ahí incluso narra la historia esta donde, bueno, él llega una paciente con quien había estado trabajando por mucho tiempo una situación y no lograban una mejora. Entonces lo que hace es utilizar hipnosis con esta paciente y entonces, para sorpresa de él y de la paciente, porque ni él ni ella creían en la reencarnación, durante la hipnosis ella se ve en una vida pasada. Y después de ese trabajo, ella logra la sanación. Entonces, para sorpresa de él, porque él no creía en la reencarnación y en 1980 él no tenía ni idea de todas las investigaciones, todos los estudios y los trabajos que ya se habían desarrollado de manera terapéutica. Entonces, recuerden, él en el 80 es cuando empieza ya con este tema de aplicar la hipnosis, pero ¿qué creen? Él desconocía que ya había mucho trabajo detrás de ello. 2 años atrás, 2 años antes de que él descubriera las vidas pasadas sin querer y gracias a él se empezara a difundir, bueno, 2 años atrás, en 1978, Morrison Norton, él ya había desarrollado una técnica sin el uso de hipnosis. Es una técnica que a través de una guía cuidadosa para el paciente va permitiendo que la vida pasada se vaya trayendo poco a poco a hacerse consciente
y la presencia de la vida pasada se haga evidente tanto para el paciente como para el terapeuta. Y este señor, Morrison, Northerton, él en 1980 difunde en toda Sudamérica esta técnica que él ya denomina terapia de vidas pasadas y la hace en forma de estructura específica para trabajar. En 1980, José Luis Cabouli conoce a Morrison y empieza a estudiar cómo utilizar la terapia. José Luis Cabouli era médico cirujano y empieza a dejar su carrera como médico cirujano y dedica su vida por completo a las terapias de vidas pasadas y a seguir continuando con la técnica de Morrison, sin hipnosis, simplemente guiando de manera cuidadosa al paciente. Y entonces José Luis Cabouli en Argentina le enseña a Lili Bosnick esta técnica. Lili Bosnick ya como psicóloga empieza a difundirla y yo tuve la oportunidad de estudiar con Lili Bosnick y también seguirme preparando con José Luis Cabouli. Entonces, bueno, esta es la historia de la terapia de vidas pasadas y cómo esta terapia fue llegando hasta la actualidad. Y bueno, ahora sí, pasando de la historia a la parte de cómo la terapia puede ayudarnos en la parte emocional, en la parte espiritual y no solamente en estas dos áreas, sino también en la parte física, quiero primero hacer como un experimento con ustedes. Quiero que cierren sus ojos y en este momento piensa en algún momento de tu vida actual o momentos, puede ser que vengan varios, en los que te hayan marcado profundamente, que te hayan impactado profundamente. Puede ser, por ejemplo, que te hayan regañado en la infancia y el regaño haya sido tan fuerte que te impactó. Puede haber sido algún accidente reciente. Puede ser, por ejemplo, incluso la separación de los papás, de mamá y papá. Cualquiera de esos está bien. ¿Ya los tienes? ¿Lo tienes uno o varios? Ahora quiero contarte, puedes abrir tus ojos, quiero contarte que solamente una de esas situaciones que recordaste, solamente una de ellas pudo haber sido suficiente para determinar tu forma de actuar por el resto de tu vida. Esto que te acabo de decir, nosotros lo conocemos como trauma. Todos hemos experimentado eso y es un trauma. Ahora, ¿cómo es que es o se da el trauma? Justo es hecho cuando tuviste algo que te impactó, una situación que te impactó profundamente, es el recuerdo de esa situación que tuvo una carga emocional bastante fuerte. ¿Qué pasa? A veces pasa que el recuerdo se va desvaneciendo. Ya no nos acordamos de lo que vivimos, olvidamos la situación, pero esa carga emocional no se borra, se queda guardada ahí en el alma intacta. Y eso es lo que nos hace actuar o reaccionar ante ciertas situaciones de alguna manera en específico, en específico. Ahora, ¿te fijas que una o varias experiencias de tu vida actual pueden estar condicionando tu forma de actuar, la forma de tomar decisiones, la forma de reaccionar ante ciertas situaciones? Me imagino que tu respuesta es sí. Ahora imagínate, eso mismo le pasa al alma, pero con cada una de las vidas. Por cada una de las vidas hay situaciones que le impactaron y que entonces ese impacto quedó guardado, quedó almacenado en la memoria del alma. Ahora los investigadores le llaman
memoria extracerebral. Ahí es en donde queda guardado, en el subconsciente. Y entonces, ¿qué pasa? Se va almacenando. Ahora bien, no piensen que solamente quedan guardadas cosas negativas de vidas pasadas. También cosas buenas y bonitas quedan guardadas y registradas en la memoria del alma. Cosas que nos hacen sentir alegres. Por ejemplo, cierra tus ojos en este momento y trae a tu mente algún recuerdo que tengas de alguna experiencia que hayas disfrutado al máximo. No sé, pudiera ser que de niña disfrutaste mucho ir a la playa. Ahora piensa, ¿cuántas veces has tratado en tu vida actual de ir a la playa porque te ha gustado tanto que quieres volver a regresar? ¿Cuántas veces has querido reproducir ese momento? Puedes abrir tus ojos. Ahora, ese momento que tú quieres volver a reproducir, incluso puede darse en habilidades que tú traías. Por ejemplo, a lo mejor yo en una vida pasada disfrutaba mucho de tocar el piano y en esta vida yo desde muy chica lo empecé a tratar de tocar y resulta que sin tomar clases tuve una habilidad innata de tocar el piano y es algo que disfruto y trato de hacer continuamente. Ahora bien, ¿se acuerdan que les conté al principio que yo desde niña tuve muchos problemas porque siempre peleaba, me gustaba pelear, buscaba pelearme, tuve muchos problemas, no en una, sino en varias escuelas? Bueno, les conté que traté de encontrar solución trabajando de muchas maneras en esta vida y al final terminé llegando a terapia de vidas pasadas y ahí en la terapia me fui a una vida donde yo había sido gladiador. Yo había sido gladiador, pero realmente amaba la pelea. Era una emoción de felicidad, de alegría y de empoderamiento el sentir cada vez que salía perdón, a la arena, cada vez que salía a la arena a pelear. Y era una sensación de felicidad y de empoderamiento que me gustaba tanto que en mi vida actual yo la quería replicar. Entonces siempre estaba molestando a las personas desde niña para provocarlos y que pelearan conmigo. Y no me importaba la estatura, porque quien me conoce soy bajita, no me importaba la estatura. Yo sabía en el fondo que iba a ser muy buena y que le iba a ganar en la pelea. Porque esa sensación la traía de esa vida pasada donde había sido muy buena como gladiador, bueno, había sido muy bueno como gladiador y entonces yo ganaba y ganaba y ganaba y yo era feliz peleando, obviamente hasta que en una pelea me mataron, pero no fue la muerte de esa vida, no fue algo que me afectara para decir ya no quiero pelear, sino al contrario, fue como, bueno, ojalá vuelva a tener la oportunidad de seguir peleando. Y entonces yo estaba todo el tiempo molestando y molestando y molestando y molestando hasta que lograba hacer que pelearan conmigo. Y así como eso, puede suceder en muchas otras experiencias. Por ejemplo, una sensación de culpa de una vida pasada puede ser que en esta vida la siga experimentando. Puede ser que yo siga sintiendo culpa en esta vida, ni siquiera sepa por qué. Y en el fondo, yo ya no quiero sentirla tan profunda. Y entonces, como no encuentro cómo solucionarla, lo que hago es autocastigar. Esa podría ser una de las cosas que yo estoy haciendo para minimizar ese sentimiento de culpa que viene desde una vida pasada. O, por ejemplo, alguna, como algún dolor, algún malestar físico, puede ser que sea una herida física de una vida pasada que no sanó. Y entonces ese malestar yo lo sigo teniendo en mi vida actual y no se va a quitar hasta que sane la herida del pasado. Entonces, si se fijan, experiencias traumáticas de vidas pasadas o incluso de esta, nos están condicionando
nos pueden estar bloqueando ciertas cosas, nos pueden estar generando ciertos miedos o pueden estar impidiendo que hagamos algo, que logremos algo o que tengamos algo. Y entonces, lo que quiero decir con todo esto es que todo lo que se quedó grabado desde vidas pasadas y en esta vida quedó grabado en la memoria de nuestra alma. Y entonces esto que quedó grabado es lo que genera nuestras creencias, lo que genera nuestras reacciones, nuestras conductas, nuestras decisiones, incluso puede generar el rechazo o el querer estar en contacto de ciertas personas, ciertos lugares o ciertas cosas. Por ejemplo, una alergia a las fresas puede ser porque a lo mejor yo en una vida pasada morí atorada con una fresa en la garganta. Entonces, no quiero volver a experimentar eso y evito comer las fresas, por ejemplo. Entonces, todas estas memorias son las que nos condicionan en nuestra vida actual. Ahora, ¿cómo puedo yo saber si lo que estoy experimentando en mi vida actual tiene que ver con vidas pasadas? Realmente es como estar muy atentos y observarnos y podemos tener una pista con tres cosas. Una, si nuestra reacción ante una situación cotidiana es inapropiada, si es inesperada y si es fuera de lugar. Si es inapropiada, inesperada y fuera de lugar. Si reaccionamos de esa manera en situaciones cotidianas, podemos tener una idea de que esto tiene que ver con una vida pasada. Ahora, no es suficiente recordar. Si se fijan, ahorita yo les dije, a ver, recuerda algún evento de tu vida que te haya impactado. Y probablemente ahorita recordaron una o más cosas que los impactaron en esta vida, a lo mejor de la infancia o algo más reciente. Justamente la terapia de vidas pasadas no se trata solo de recordar, porque si solo recordamos, no sirve. Lo que busca la terapia es justamente que la persona pueda recordar, pero no solamente recordar, sino permitirse experimentar, permitirse sentir en el cuerpo esas emociones que surgían de la situación, esas sensaciones que surgían en el cuerpo de esa situación que nosotros tuvimos. Y entonces la terapia lo que hace es que la persona viva, experimente profundamente en su cuerpo, porque el cuerpo es el que va a ayudar a hacer como un tipo de drenaje para el alma, un lugar por donde salgan los desechos. Entonces, las emociones que están ahí encapsuladas en el alma van a salir a través del cuerpo. ¿Cómo van a salir a través del cuerpo? La persona se permite en ese momento experimentar la emoción profundamente y entonces va a salir a través de lágrimas, a lo mejor a través de gritos, a lo mejor a través de pataleos. Y entonces así es como el alma desencapsula esa memoria y la desecha a través del cuerpo. Y lo mismo pasa con cuestiones físicas. Si hay algún malestar físico de una vida pasada, lo que se hace es experimentarlo en este momento presente de manera consciente, profundamente, nuevamente, para que el cuerpo actúe como un drenaje por donde se va a salir esa sensación. Entonces empieza a liberarse, empieza a limpiarse el cuerpo de esa sensación y ahí es donde viene el alivio en cuestión física. Entonces, es por eso, generalmente, que al otro día o a las pocas semanas, las personas empiezan a notar un cambio. ¿Cómo podríamos identificar que son memorias nuestras de una vida pasada y no de algún ancestro? Qué buena pregunta, Gabriela. Fíjate que
Hay muchas situaciones, ahorita voy a llegar allá, hay muchas situaciones en las que incluso personas que convivieron con nosotros en otras vidas dijeron algo que nos están afectando. Es decir, nos decretaron algo. Y entonces eso se trabaja también en la terapia. Ahorita voy a llegar allá. Eh, Me imagino tú te refieres más hacia la parte de constelaciones familiares, que vengan de linaje. Pero igualmente cuando tú lo estás trabajando en terapia, cuando tú estás trabajando en vidas pasadas, generalmente el mismo grupo de almas con el que ahorita tú te encuentras es el mismo grupo de almas con el que estuviste en vidas anteriores. Y es que vienen en conjunto para seguir trabajando y para seguir apoyándose entre ustedes a crecer. Por ejemplo, a veces pasa que quien fue, aquí les voy a contar, mi papá de mi vida actual, en mi vida de que les conté de gladiador, él fue el gladiador que me ganó y que me mató. Entonces, cuando yo descubrí eso en esa vida pasada, entendí por qué con mi papá siempre peleaba mucho. Siempre había un choque, pero extremadamente fuerte. Y ahora sí llegamos a tener ciertas diferencias, pero ya no es el mismo impacto y yo tengo ya más conciencia de entender que se debe a esto. Entonces, justamente vas a través de las vidas, tú vas sanando el mismo linaje o el mismo grupo de familias con el que tú estás conviviendo. Entonces, una persona que a lo mejor en este momento no quiere que un familiar se aleje de su vida, a lo mejor tiene ahí algo que ver con una vida anterior y puede ser que en una vida pasada haya formado parte también de su linaje. Entonces todo va entrelazado. No sé si te respondí tu pregunta, Gabriela. Déjame ahí un mensajito y si no lo trato de explicar de diferente manera. Entonces, bueno, les decía que justamente lo que pasa es que en la terapia, justo al día siguiente o a las pocas semanas, la persona lo que hace es experimentar un cambio en su forma de actuar, en su forma de percibir las situaciones que antes le generaban cierta reacción o cierta conducta o cierto malestar. Y a veces pasa que ni siquiera se dan cuenta porque reaccionan o accionan de una manera totalmente diferente a la que tenían programada anteriormente en el subconsciente. Por eso es que a veces les mando mensajito después de la terapia haciendo preguntas así como que, a ver, fíjate de esto que trabajamos en la terapia, cuéntame, ¿cómo vas con esto o con aquello o tal? Y entonces así como que ellos me pueden describir de manera más estructurada, ya me di cuenta que tuve este y este y este y este cambio, porque a veces se da tan en automático que empezamos a actuar y a reaccionar y a convivir y a tomar decisiones de una manera muy natural, pero totalmente diferente a la que habíamos estado acostumbrados, porque ya logramos eliminar de nuestro subconsciente esa memoria que nos estaba bloqueando. Ahora bien, hasta aquí no sé si hay alguna otra duda, si me expliqué bien, por favor, con toda confianza me pueden ir dejando las preguntas ahí. Entonces, les decía, justamente lo que se hace es que no solamente se recuerda, sino que se tiene que permitir la persona experimentar. Y entre más profundo se permitan experimentar, gracias, maestra Olga. Entre más profundo se permitan experimentar, más profunda va a ser la sanación. Entonces, ¿cómo se da el proceso hacia el método, el sistema tal cual de la terapia de vidas pasadas? Bueno, empezamos, si recuerdan, les decía que Morrison cambió y ya no usa hipnosis, sino que usa una guía cuidadosa. Ok, entonces esta guía cuidadosa que se da al inicio es una relajación profunda en la que se va guiando al paciente para que se permita de esta manera permitir que vayan los recuerdos de vidas pasadas llegando poco a poco. Y cuando ya es evidente que ya está ahí el recuerdo, que este puede llegar de diferentes maneras. Hay personas que pueden ver como toda una película, están recostados. Cuando es presencial, cuando vienen aquí conmigo a este espacio, están recostados en una cama, perdón, en una colchoneta a nivel de piso,
porque a veces llegan a moverse y como es más seguro cuando está el terapeuta de esta manera, tenerlos en una colchoneta. Cuando están en casa pueden estar en una cama y cuando es de esta manera por Zoom, están en una cama que es más amplia. Entonces están acostados con los ojos cerrados y lo que pasa es que hay algunas personas que lo ven todo como una película y va pasando la película y me lo van narrando todo conforme lo van viendo. O hay personas que solo ven como si fueran fotografías y me van narrando esas fotografías. Y hay personas que solamente les vienen en forma de ideas y entonces me van narrando todas esas ideas que empiezan a desencadenarse una tras otra de manera rápida. Y mientras me van narrando esto, nosotros como terapeutas no hacemos otra cosa más que acompañar y guiar a los análisis. Ustedes mismos son los que van experimentando todo, nosotros no vemos. Entonces, entre más nos van narrando, más los podemos ayudar. Y entonces, cuando ya empiezan a experimentar la vida pasada, lo que hacemos es llevarlos a explorar esa vida. Y no nada más se trata, como decía, de ir y ver, sino más bien ir a explorar esos momentos que generaron los traumas en esa vida y que están afectando la vida actual. Y una vez que se llega a esos momentos traumáticos, se le pide a la persona que empiece a experimentarlo profundamente, que se permita sentir las sensaciones en su cuerpo, que se permita sentir esa emoción en el cuerpo profundamente. Y entonces empiezan a sentir a veces los latidos del corazón, empiezan a llorar profundamente, empiezan a sentir algún dolor físico, empiezan a sentir la tristeza tan profundo que empiezan a soltar toda esa energía acumulada que estaba enquistada en el alma. Y entonces, ya que están en ese momento traumático, liberando, se les guía a un análisis para que observen en esa experiencia traumática del pasado cuáles fueron sus reacciones físicas, sus reacciones emocionales y sus reacciones mentales, qué era lo que pensaban en ese momento. Porque a veces eso que pensaban en ese momento genera ciertos mandatos, es decir, ciertos decretos. Y han habido mandatos como yo siempre voy a estar sola, yo nunca voy a tener dinero, yo siempre voy a ser gorda. Este tipo de frases que me he encontrado son las que impiden que tengan pareja, que bajen de peso, que puedan prosperar y muchas cosas más. Esas son como muy comunes de encontrar. Y entonces, ya que se analizaron las emociones, las reacciones físicas y esos pensamientos, entonces se les lleva a analizar todo eso que experimentaron en esa experiencia, qué fue, de qué manera les está afectando en su vida actual, qué es lo que les hace hacer en su vida actual y qué es lo que les está impidiendo hacer en su vida actual. Y entonces en ese momento es donde se toma conciencia y se hace un cambio de chip, es como a nivel neurológico, la desconexión y nuevas conexiones neuronales para que ya no se repitan esos patrones de conducta. Y entonces ahí, a través del llanto, a través del pataleo, a través de permitirse sentir en el cuerpo todas esas sensaciones de ese momento, es cuando llega la liberación emocional y entonces es cuando se hace una integración de entendimiento que eso me estuvo afectando, pero yo ya no estoy más ahí y ya no tiene por qué afectar en mi vida. Y es cuando empieza a hacerse ahí, en el momento de la terapia, el cambio a través de la liberación emocional. Y entonces, en los días siguientes es cuando la persona empieza a experimentar ciertos cambios en sus patrones de conducta, en sus reacciones, y como les decía, a veces ni siquiera se dan cuenta hasta que dicen, ah, me acuerdo que yo antes hacía y ahora ya no. Y bueno, esto que les comparto es como todo el proceso, pero ahora lo que les quiero compartir es 3 experiencias
Son tres experiencias que me quedaron muy grabadas porque son personas que se han permitido experimentar profundamente y son tres experiencias un tanto recientes que tienen que ver con tres temas distintos. Uno tiene que ver con el tema económico, uno con el tema de relaciones y otro con tema físico. Entonces, voy a empezar por el tema económico. Llegó una persona que se dedicaba o se dedica a un tema de negocios muy importante. Entonces, no podía pasar de cierta cantidad mensual en el negocio y entonces sentía que había un límite y necesitaba lograr pasar ese límite porque pues era una empresa y necesitaba que la empresa tuviera ingresos, si no se iba para abajo. Entonces llega esta persona a terapia y resulta que se va una vida donde era hombre. En esa vida era el sostenedor del hogar, pero vivían en una comunidad donde hacía mucho tiempo las personas robaban mucho. Y lo que esta persona tenía era una mina de oro, literal, tenía una mina de oro. Y entonces, para evitar que robaran, lo que hacía era que todo el oro lo enterraba en el patio de su casa y de esta manera evitaba que le robaran. Entonces, un día sale a una comunidad cercana y cuando regresa llega y ve su casa que estaba despedazada por dentro y pues su familia no estaba en la casa. Resulta que la familia, me parece, había huido, no recuerdo exactamente si habían huido o alguien los había auxiliado y el oro pues se los habían quitado, lo encontraron. Entonces esta persona ahí, en ese momento, maldijo el oro y dijo que no quería volver a tener dinero porque solamente le causaba problemas. ¿Se acuerdan que yo les dije que en los momentos importantes se analiza qué cosas pensaron? Y justamente pensó, maldito oro, no quiero volver a tener dinero porque solo me causa problemas. Y esa frase que pensó en ese momento, la dijo con tanto sentimiento, con tanto dolor, que le seguía marcando en su vida actual y le estaba impidiendo generar ingresos. Entonces, esa frase la rompió porque tenemos técnicas donde se hace un, una, un rompimiento de ese mandato durante la sesión. Y entonces, al mes, me parece, me escribe la persona y me dice, logramos romper la barrera de los 250,000 pesos. En su empresa, obviamente, no ella como persona, sino en la empresa. Entonces fue algo muy lindo porque justamente ese mandato que esta persona tenía le estaba impidiendo que la empresa lograra crecer. Y entonces se sentía frustrada en su vida actual. Y después hay otra historia de una persona que llegó con un problema físico, con un dolor físico en su pierna, y entonces se va, eh, no, perdón, en su brazo, y entonces se va a una vida donde había firmado unos papeles que eran muy importantes, pero resulta que lo habían engañado y lo habían traicionado y esos papeles eran unos papeles que lo perjudicaban y lo meten en aquel entonces en una cárcel de estas de antes que eran como mazmorras y lo tenían encadenado con el brazo colgado a la pared con un grillete. Entonces, ese brazo que tenía colgado estaba entumido y era la sensación que estaba presentando esta persona en su vida actual. Y se desencadenó esa sensación porque en su vida actual, debido a temas laborales también, tenía que firmar unos documentos importantes y le generaron la angustia, le trajo a la memoria subconsciente ese recuerdo que tenía encapsulado en la memoria del alma de firmar papeles importantes es peligroso, me pueden traicionar, me van a encadenar, mi brazo se me entume y entonces eso fue lo que vivió. Cuando viene a la terapia, se da cuenta de eso, se trabaja el brazo, se hace la sanación del brazo, pero resulta que la persona
que le daba la comida cuando estaba ahí en esas mazmorras, es una persona con la que convivía en su trabajo también. Entonces, el dolor del brazo se acentuaba. ¿Se acuerdan que en una parte yo les conté que a veces sentimos rechazo por ciertas personas? Queremos estar cerca de ciertas personas. Bueno, el dolor del brazo se le acentuaba de esa persona que era la que le estaba dando la comida o el agua en esa mazmorra. Entonces, todo esto se trabaja, obviamente se hace un trabajo de sanación, se devuelve energía con las personas importantes de esa vida, por ejemplo, con esta persona que lo alimentaba en la mazmorra y después, bueno, a los pocos días, a las pocas semanas, me cuenta esta persona que el dolor del brazo ya había desaparecido. Entonces, es otro ejemplo de cómo físicamente una vida pasada y situaciones similares nos pueden desencadenar ciertas reacciones, ciertas sensaciones físicas o ciertas emociones. Y la última es en tema de relaciones. Llegó una persona que estaba sola desde hacía mucho tiempo y entonces se va a una vida donde descubre que había sido traicionada en temas del amor y decide convertirse en monja. Entonces, como se convierte en monja, pues se queda completamente sola, pero había hecho una promesa a su pareja de que siempre iba a estar para esta persona. Entonces, una vez que se hace todo el análisis, se da cuenta que la promesa que estaba hecha para esa persona era la que le seguía marcando en su vida actual para mantenerse sola. Y entonces esa promesa se trabaja y se rompe para que ya no pueda estar sola. Y lo mismo, me he encontrado con muchas promesas de amor en muchas personas. Una persona, un hombre, llegó conmigo a trabajar porque todas las parejas que tenía simplemente eh, al final no estaban interesadas en él y entonces lo dejaban y no entendía el por qué. Bueno, inconscientemente, el subconsciente de esta persona actuaba para que eligiera personas que él sabía lo iban a rechazar, porque él le estaba guardando la promesa a la expareja de su vida pasada. Él, cuando ella muere en su vida pasada, él le promete en ese momento de la muerte de ella que la va a esperar por siempre. Y entonces en su vida actual él la seguía esperando. Y por eso inconscientemente su subconsciente lo hacía tomar decisiones de siempre tratar de entablar una relación con una persona que él sabía en el fondo, al final lo iba a rechazar. Entonces, este tipo de decisiones o situaciones que a veces vemos que se nos repite una y otra y otra y otra y otra vez y no encontramos por qué y ya trabajamos mucho o de repente es algo que les decía, que es una decisión o una reacción inesperada, fuera de lugar, inapropiada, es porque es algo que está guardado en nuestra memoria del alma y nos está haciendo actuar de esta manera inesperada. Entonces, por eso es que buscamos con la terapia todos estos mandatos, todos estos decretos, qué fue lo que pensaste, qué fue lo que sentiste y qué fue lo que experimentabas emocionalmente en ese momento difícil que te traumó para ver de qué manera te está afectando y te liberes de ello. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran compartir, porque si no, yo podría seguir hablando de vidas pasadas por horas. Si quieren, pueden abrir sus micrófonos también. Pueden abrirlos para preguntar algo, compartir algo, alguna duda, con toda confianza. Si no, bueno, les quiero compartir. Les decía que a veces les mando mensajitos para que puedan
compartirme un poquito. Y bueno, acá les pongo, ¿se acuerdan que les dije de la persona? Aquí me comparte que ya habían roto la barrera de los 250,000 pesos. Entonces, son mensajes que me han ido ahí mandando personas. Por ejemplo, este es el de tema económico. Este también fue de tema económico y habla la persona que descubrió con la terapia que lo único que necesitaba era tener paciencia para que todo fluyera. Este es de una persona que tenía miedo a la oscuridad, un miedo irracional, y pues una persona adulta que ya no podía dormir ni siquiera con la luz apagada. Entonces, ahí está. A fuerza necesitaba lucecita para poder dormir, porque si no, no dormía. Otro que tengo por acá fue como los últimos que tuve, recuerdo que había dado la terapia, por eso son los únicos que puse por acá. Uno de ansiedad y ahogo, y acá continúa todo lo que me comenta. Entonces, bueno, les quería compartir. Se necesita, si se debe de estar preparado, acá les comparto, por ejemplo, les cuento mi prima, cuando yo empecé a estudiarlo fue hace casi 10 años, ya voy para 10 años que lo estudié, y pues mi prima era muy jovencita. Entonces se encontró en YouTube que decía que si cierras los ojos y oyes esto, te vas a ir a tus vidas pasadas, pero si solo lo haces de esa manera, justo les pasa lo que les decía, solo vas, recuerdas y ya, y no haces un trabajo terapéutico. Entonces, es peligroso hacerlo de esa manera porque puedes activar alguna memoria dolorosa y te puede afectar en tu vida actual. Entonces, eso. Y sí deben de ser personas que hayan estudiado, porque se estudia, no es nada más ahora sí que voy a intentar dar la terapia, es todo un proceso. De hecho, todos los meses voy a estar dando una plática diferente porque hay muchos temas que están relacionados con vidas pasadas. Entonces, son muchas variantes que se pueden presentar en una terapia y si es alguien que no sabe cómo se maneja, puede sí salirse de control. Entonces, sí deben tener mucho cuidado con quién asisten para que los pueda ayudar a ir a vidas pasadas. Y algo súper importante y que yo siempre lo digo a quien quiere tomar terapia conmigo, deben de tomar la terapia por algún tema que quieran sanar. No puede ser por curiosidad, por saber qué fui en mi vida pasada. Siempre debe de ser por temas, por fines terapéuticos, por sanar algo. A lo mejor mi relación con mi pareja no es la que yo quisiera, y quiero sanarla. A lo mejor mi relación con mi hermana no es la que yo quisiera y quiero sanarla. O como la persona que decía, pues es que en la empresa no crece y le echamos las ganas y ya están los proyectos grandísimos y se caen. Entonces, eso se puede trabajar. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué siempre hay humedad en la casa donde vivo? Es una casa nueva y me acabo de cambiar y de repente le apareció la humedad de la nada. Y siempre pasa lo mismo. Incluso esas cosas pueden trabajarse en la terapia de vidas pasadas, pero sí cuidar siempre, siempre, siempre que sea una persona que esté preparada, porque sí hay personas que nada más, no sé de dónde, bueno, aquí les voy a contar algo. Cuando yo estudié lo de vidas pasadas, les comentaba que estudié con Lily Bosnick. Entonces, uno de mis compañeros llegó a estudiar y él ya daba desde antes de estudiar, él ya daba la terapia porque él ya había tomado muchas terapias. Entonces decía, pues ya sé, porque yo la he tomado muchas veces y ya sé lo que hace. Entonces él ya daba la terapia. Y cuando empezamos a estudiar, la maestra siempre lo regañaba y le decía, es que no, así no es, tienes que hacerlo así. Decía, ay, es que ya me mal acostumbré a hacerlo como yo pensé que era. Y entonces me doy cuenta que estoy con una técnica mala. Y después descubrió muchos temas que en su vida se imaginó que nos podían aparecer en la terapia. Por ejemplo, el tema más extraño
por así decirlo, que a mí me ha surgido, es que eh, las personas incluso pueden experimentar o verse en una vida pasada como un animal. Y lo más extraño que me ha pasado es que la persona se vio como un gusano y era la carnada en un anzuelo. Entonces, por ejemplo, en situaciones como estas debes de estar preparado para saber cómo conducir o cómo dirigir a la persona. Dice, ¿cómo garantizas las condiciones para la terapia vía Zoom o se recomienda hacerlo mejor vía presencial? Me refiero a que como paciente podríamos presentar algún distractor. Ah, ok. Se puede trabajar perfectamente vía Zoom. Anteriormente, antes de la pandemia no lo hacíamos. José Luis Cabouli, que es el que mejoró la técnica de Morrison y con quien yo estudié también, él en la pandemia mejoró la técnica todavía para poderla hacer vía Zoom. Entonces, lo único que sí se le pide, la terapia tiene una duración entre 2 horas y 3. Llega a durar entre 2 y a veces hasta 3. Entonces, lo único que sí se les pide a las personas es que busquen un espacio donde nadie vaya a interrumpirlos durante ese periodo de tiempo. Asegurar 3 horas. Si empezamos a las 11, 12, 1 a las 2. De 11 a 2, que nadie los vaya a molestar. Y eso es todo. Pueden pasar ruidos afuera, incluso presencial, para las que llegaron o los que llegaron a tomar conmigo la terapia en San Andrés Tuxtla, ahí en donde la daba, recordarán que el ruido era constante. Pasaban a cada rato carritos anunciando cosas y demás. Entonces pueden haber ruidos alrededor y no pasa nada, porque tú estás de verdad bien metido en lo tuyo, a menos que llegue alguien y te hable. ¿Qué pasa en esas situaciones? Nada, simplemente vuelves a cerrar los ojos y continúas. Entonces, eso es lo único. Incluso estando aquí conmigo presencial, puede llegar a pasar que tienen ganas de ir al baño y les digo, solo para asegurarme, les digo, bueno, ¿es eso en la vida en la que estás experimentando o aquí en este momento? Y ya si me dicen que es aquí en este momento, les digo, muy bien, puedes ir al baño, regresan, cierran los ojos y les digo, muy bien, estabas arriba del caballo, ibas galopando y el sol te estaba dando en la cara. ¿Qué más está pasando? Y entonces me continúan narrando en lo que está. Porque de hecho se dice que justo por eso esta técnica no usa la hipnosis, porque cuando nosotros estamos en nuestra vida cotidiana ya experimentando y tomando conductas debido a nuestras vidas pasadas, quiere decir que ya vivimos en estado de regresión, ya no vivimos en el presente. Entonces, por lo mismo, ya no es necesario llevarte otra vez, sino que simplemente te acuestas, te voy relajando y entonces así es como vas tú permitiendo que la memoria del pasado se haga evidente. Dice, retomando el tema de la humedad de una casa, donde ya se ha hecho de todo, ¿te ha tocado alguna experiencia? Sí, a mí. Incluso mi ropa quedaba amarilla. Mi ropa así de la nada se ponía amarilla. Donde daba las clases de yoga, de repente adentro era una cascada y casi les caía el agua a las alumnas. Me cambié de casa y en esa otra casa lo mismo pasaba, ya no en el salón de yoga, sino en mi cuarto. Y entonces me tuve que cambiar de casa y donde estoy, la pared de hecho quedó manchada por la humedad. Entonces, y todo eso se trabajó. Por ejemplo, algún miedo inusual, como el temor a los tiburones, también una persona lo trabajó y descubrió en esa vida que había muerto en un ataque de tiburón. Entonces, ese era su miedo a los tiburones. O, por ejemplo, yo que tenía un dolor y justo se asocia con la vida de gladiador, tenía un dolor en la espalda muy fuerte que nunca encontraba que se debía y es justo donde la lanza me atravesó. Entonces, al hacer el trabajo de sanación, simplemente desapareció el dolor. De hecho, hay una persona
no puedo decir nombres ni nada, obviamente, pero esta persona se dedica a temas de salud. Es una persona que cuida mucho sus hábitos, todo, y tomó terapia conmigo y descubrió que su estómago, el malestar que tenía en su estómago era porque en una vida pasada había muerto envenenado y el veneno le había lastimado el estómago. Entonces decía, ay, con razón, yo por más que me cuido y voy al doctor y el doctor no encontraba nada, ahora entiendo, era eso. Entonces el dolor tan fuerte del impacto de que mataron a su familia y entonces decide envenenarse, le quedó marcado y entonces estaba esa sensación en su vida actual. Entonces, si cualquier cosa, el tema, por ejemplo, de la humedad de una casa, no sé, la verdad que se me ocurren tantos temas que se pueden trabajar todo, absolutamente todo, se puede trabajar con la terapia y puede ser que el origen sea en esta vida, en alguna experiencia de la infancia, puede ser que sea cuando estábamos en el vientre de mamá, o puede ser que ni siquiera sea cuando estábamos en el vientre de mamá ni en una vida pasada, sino en el espacio entre una vida y otra vida. Ahí podemos encontrar también varias cosas. Por ejemplo, una persona que se suicidó en una vida pasada, quedó en el limbo, y entonces del limbo surgieron varias cosas para sanar. Entonces, siempre encontramos algo ya sea de esta vida o de atrás. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, si no hay dudas ni preguntas, les agradezco muchísimo su tiempo. Espero que haya servido de algo. La verdad que es el tema que más me encanta y hay muchísimo que compartir de este tema. Es solo como una probadita de lo que es. Si no hay más, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, les agradezco a todos. De verdad, muchísimas gracias por permitirles compartir lo que tanto me gusta y tanto disfruto. Sadna, muchísimas gracias. Eh, Kenia y César, para agendar cita. Sí, les dejo aquí, de nada, Julisa. Les dejo aquí mi número si quieren por WhatsApp. Me pueden contactar. Déjenme, se los anoto. También algo que no les compartí es que eh, generalmente sí les pido que si van a pedir terapia sea para ustedes, no para alguien más, porque a veces tenemos la intención de ayudar a otros, pero la otra persona no quiere, no tiene ese llamado del alma para hacerlo. Entonces, si esta persona tiene el deseo de hacerlo, está bien, pero si no, no los obliguen, simplemente compártanles, pero si ellos no tienen ese llamado, no lo hagan porque no van a tener el resultado porque no están dispuestos a permitir que su alma experimente. Entonces, eso es otra cosa que sí les pido eh, que no sea para alguien más, sino para uno mismo. Aquí está, 229, 101, 25, 48. Entonces, si quieren, por ahí me pueden contactar. Aprovecho para compartirles el miércoles de la próxima semana. Vamos a tener nuestra meditación del mes. Para los que no escucharon, doy clases junto con mi mamá de Kundalini Yoga. Tenemos la meditación del mes. Es completamente gratuita para quien quiera y justamente también ayuda a, este, a ir sanando esas memorias que están guardadas en el alma. Por eso es que para mí Kundalini y vidas pasadas es como la combinación perfecta. Y déjenme ver, creo que dejé por acá. Déjenme ver si hay alguna pregunta que no contesté.
Es lo mismo terapia de vidas pasadas a los registros akáshicos. Los registros akáshicos es la memoria del alma, es donde se guardan las emociones y todos estos recuerdos. Es lo que se llega a guardar. Quien hace la lectura de registros akáshicos es quien va y los ve y te lo va compartiendo. Y aquí es totalmente diferente. Aquí tú vienes, tú lo vives, lo experimentas y de manera terapéutica lo trabajas para liberar esa emoción y todas las emociones y patrones que están ahí registrados en tu alma de esa vida pasada. Esa es la diferencia. Dice Julissa, eso me pasó y estuve acá por mi hijo mayor y nada que se interesó. Creo con él y mi madre fuimos enemigos en vidas pasadas. Sí, puede ser, ¿eh? A veces pasa que fuimos enemigos en vidas pasadas y en esta venimos a estar juntos para aprender a perdonarnos y a amarnos. Justo lo contrario de lo que experimentamos en vidas pasadas. Entonces, bueno, cualquier cosa, por ahí me pueden mandar mensajito. El próximo mes igual voy a compartir de vidas pasadas, tema diferente. Cada mes les voy a estar compartiendo temas diferentes. Eso también va ayudando a que en la, en la memoria del alma se vayan desbloqueando ciertas cosas y si el alma está lista para sanar, entonces ella buscará la manera de llegar. Gracias, Gabriela, a ti. Gracias al contrario, gracias a todos. De verdad, muchas gracias. No saben lo feliz que me hace compartir todo esto.